referente a por qué sostenemos que lo único a lo que nosotros nos vamos a apegar y lo único que vamos a seguir y lo único que vamos a obedecer son las Escrituras. Entonces, nuestro título hoy sería ¿por qué solo la Escritura? Parte 3 o tercera parte, como usted le quiera poner, si está anotando, en cuanto a las partes, ¿no? Porque el título principal es ¿por qué solo la Escritura? Y mire, hay una pregunta que muchas personas se plantean. ¿Y en qué consiste en esta pregunta? ¿Cuál es esta pregunta? ¿Puedo leer la Biblia y entenderla? Mucha gente se pregunta eso, ¿no? Si acaso podrán entender lo que dice la Biblia. Y hay muchas respuestas, pero la respuesta que la Iglesia protestante siempre ha manejado es que sí, que usted puede leer la Biblia y la puede entender. Nosotros promovemos la lectura individual de la Biblia, es decir, promovemos que cada persona lea las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos muestra el camino para nuestra salvación. No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. Es en la Biblia donde Dios decidió mostrarnos cuál es el camino para nuestra salvación. Ahí también es donde el Señor nos enseña cómo es que un alma pasa de las tinieblas a la luz. Ahí también es donde Dios nos da a conocer su carácter y su voluntad. Su voluntad general, pero también su voluntad para nuestras vidas. Si usted quiere encontrar qué es lo que Dios quiere que usted haga en esta vida, es decir, si usted le quiere dar respuesta a la gran pregunta existencial, ¿para qué estoy aquí? En la Biblia Dios se lo va a decir. La Biblia le va a dar las respuestas. Es por eso que nosotros promovemos que todo mundo lea la Escritura. Mire, es muy bueno congregarnos y bueno, la misma Biblia, por eso le digo que todas las instrucciones están allí. La Biblia señala que no debemos de dejar de congregarnos. Y ahorita no es nuestro mensaje ese, ¿no? Pero es muy bueno, la Escritura dice que lo debemos de hacer por nuestro propio bien, por nuestro crecimiento. Es muy bueno prestarle atención a quien está aquí en el púlpito y no dormirse, es muy bueno, pero Dios le va a hablar algo de su voluntad para su vida desde aquí, sí, pero le va a hablar más mientras usted lea la Biblia. Ahí usted va a ser dirigido, si usted lee todos los días, por Dios. Y le va a empezar a enseñar propósitos para usted y cosas que desea hacer con usted, maneras en las que quiere que usted sirva. Entonces, por eso nosotros enseñamos que todo mundo debe de leer la Biblia. Y mire, la Escritura misma nos enseña que esa debe de ser nuestra actitud. Acompáñeme, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo 4:13 señala: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Y mire, ciertamente esta carta es escrita por el apóstol Pablo a uno de sus discípulos más importantes, Timoteo, pero este mensaje se extiende a todos nosotros. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso y era un líder espiritual ya en este tiempo. ¿Y cuál es la instrucción que le da el Señor a través de Pablo? Ponte a leer las Escrituras. Entrénate en estudiar las Escrituras, en estudiarlas y en enseñarlas. Pero hay otro pasaje en el Nuevo Testamento muy importante en atención a este tema. Vamos por favor, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis 1:4. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en el versículo 6, el Señor nos muestra que ha levantado a través de aquellos que le reciben como Señor y Salvador, que reciben el sacrificio de su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre, una nación de reyes y sacerdotes. Sí, aunque suena raro, nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes, pero aquí hay que ser muy claros. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero nunca está de más, que el término de reyes aquí no significa que usted es como la reina de Inglaterra, no significa que le van a llamar su majestad, ni que va a tener joyería ni mucho dinero. No. Significa que todos estamos sometidos ante la gran autoridad de nuestro Dios. ¿Sí nos ha dado algo de autoridad el Señor? Sí. No es nuestro tema, no lo vamos a abordar ahorita, pero todos estamos sometidos ante la gran autoridad de Dios. Él es el soberano de todos. Y no es lo que nos interesa. Bueno, es bien importante ese término, en algún momento lo abordaremos, pero para objeto de nuestro mensaje, el que nos interesa es el de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos. Aquí nos está diciendo que todos nosotros, todos los que estamos aquí y todos los miembros de la iglesia de Dios, somos reyes y sacerdotes. ¿Y se acuerda cuál es una de las funciones primordiales que hemos visto en los últimos 2 mensajes de los sacerdotes en el pueblo de Israel? Porque se está haciendo alusión a ese tipo de sacerdote. No se está, de ninguna manera se está haciendo referencia a los sacerdotes del catolicismo romano o a los sacerdotes de las naciones paganas. Hay que acordarnos, Juan es un judío y él está completamente identificado y conoce bastante bien el sacerdocio arónico.
el sacerdocio del Antiguo Testamento, y a ese sacerdocio es al que se está haciendo referencia aquí. Y vimos que una de las funciones más importantes es enseñar la ley de Moisés. Y ya lo mencionamos, ¿no? En Levítico, en capítulo 10, versículos 8 al 11, donde el Señor dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar, eso es en el versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, es bien claro lo que la Escritura dice: somos una nación de sacerdotes, y una de nuestras principales funciones es enseñar la palabra de Dios. No nada más los que nos paramos aquí en el púlpito, todos tenemos esa función. Todos deberíamos de estar predicando la palabra de Dios de continuo, seguido, no de vez en cuando, esporádicamente, todos los días. Y para poder hacer eso, necesariamente yo ocupo leer la Biblia. Para poder enseñar lo que dice la Biblia, necesito yo leer la Biblia. Y bueno, hay muchas personas que no se animan a leer la Biblia porque creen que el mensaje que en ella hay es demasiado complejo, que es demasiado complicado como para entenderlo. Y mira, aquí ocupamos hacer una aclaración. Sí hay libros que son complejos, sí hay libros que son difíciles de entender, y probablemente el ejemplo más clásico e ilustrativo es el Apocalipsis. El Apocalipsis sí tiene cosas difíciles de entender, la verdad. El Apocalipsis requiere de lecturas previas, es decir, ocupa necesariamente, si le queremos agarrar el hilo, ¿no? Porque pues usted lo puede leer así, claro que lo puede leer, si sabe leer, lo puede hacer, ¿no? Pero para entender varias cosas que están allí, pues se necesita haber leído varios libros de la Biblia, no le digo de otros lados, de la Biblia, anteriormente. ¿Cómo cuál? Bueno, la profecía de Daniel, el libro de Ezequías, algunas porciones del libro de Isaías, todo el Pentateuco, necesariamente. Y bueno, estos libros, la parte de la profecía de Daniel, del profeta Daniel, está complicada, la verdad, está un poquito complicada. El libro de Ezequiel también está un poquito complicado. Sí hay algunos libros que están difíciles, ¿no? Por eso, pues si se me acerca alguien nuevo a mí y me pregunta por dónde empiezo, jamás le voy a decir empieza con el Apocalipsis, ¿no? O con Ezequiel. No. Pero por otro lado, o sea, sí existen algunos libros complicados y sí hay algunos pasajes difíciles de entender, sí. Pero los libros que contienen el mensaje central de la Biblia son bastante sencillos de entender. Los 4 evangelios fueron escritos con el propósito de que cualquier persona pudiese conocer el ministerio de Jesús, las enseñanzas de Jesús y su obra redentora. El evangelio lo puede entender cualquier persona, cualquiera de los 4, Mateo, Marcos, Lucas,
y Juan. Cualquier persona que los agarre va a entender de qué se tratan, va a entender el tema principal del Evangelio. Y mire, hay una cosa bien especial en cuanto a los Evangelios. Los Evangelios reflejan la enseñanza de Jesús, es decir, la manera de enseñar de Jesús. Y sabe que a Jesús no le gustaba usar mensajes tan rebuscados. Él quería que todo el mundo entendiera lo que él estaba diciendo, excepto por algunas parábolas, ¿no? Pero eso tiene su razón de ser. Pero en cuanto a el sermón del monte que Jesús da, es súper claro. Está muy claro lo que Jesús señala, y por eso el sermón del monte es bien especial, porque ahí Jesús, con su sabiduría divina, porque solamente así, enseñó de manera condensada la moralidad de Dios y y nos la muestra de la manera más sencilla posible. Y cualquiera que lo lea lo va a entender, o lo debería de entender. Las cartas de Pablo, las cartas generales de Pablo, fueron escritas, él las escribió con la intención de que la carta llegara a la iglesia de Éfeso, por decir, y la leyeran en público para que todos los miembros de la iglesia de Éfeso entendieran lo que él estaba diciendo. O sea, no hizo un mensaje encriptado y con símbolos ocultos Pablo, para que nada más un grupo selecto lo entendiera. Él escribió esas cartas para que toda la iglesia, todas las iglesias lo entendieran. El libro de los Salmos puede ser entendido sin mayor dificultad. El libro de Proverbios puede ser entendido sin mayor dificultad. Ahora, entendamos una cosa: la Biblia no es un libro de una única lectura. Es decir, no basta, no es suficiente, ni es la voluntad de Dios que usted agarre la Biblia y la lea de Génesis a Apocalipsis y la mande a un rincón ahí en el librero. No. La Biblia es un libro de lectura constante. Cuando usted termine de leer la Biblia, vuelva a empezar y va a ver que va a encontrar cosas que no encontró en la primera lectura. Esa es una maravilla que tiene la Biblia. Hay hombres que, mira, el siglo pasado, sí, ya tenemos que hablar del siglo pasado, la mayor autoridad en cuanto al Nuevo Testamento referente a la lectura de los textos originales del Nuevo Testamento, se llamaba Bruce Metzger. Ese señor era bien inteligente desde chiquito, ¿no? Porque creo que a los 11 años él ya había leído, él era americano, su lengua natal era el inglés, pero a los 11 años ya había leído como 7 veces el Nuevo Testamento en griego. Tenía una mente brillante, ¿no? Y un don también de Dios, y seguía encontrando cosas que lo sorprendían, ¿no? En aquel que estudia las Escrituras nunca se va a dejar de sorprender, y mientras más las lea, más cosas va a encontrar. Mientras más la lea, más va a entender. Si usted lee el Apocalipsis en la primera ocasión, seguramente le van a quedar algunos huecos, pero en la segunda vuelta va a ver que va a entender más. Y así es como funciona la lectura de la Escritura. Es un libro que Dios nos dejó para que lo leamos todos los días y para que crezcamos todos los días. Pero aquí surge una pregunta
en muchas personas. Algunos se preguntan si el que nosotros le digamos a cada quien que lea la Biblia por su cuenta no va a llevar a que en algún punto cada quien crea lo que quiere de la Biblia. Y ahí es donde nosotros debemos de aplicar el principio básico de la Reforma. Ninguna palabra humana está por encima de lo que dice el texto. Lo que dice el texto es lo seguro y firme, ¿no? Si un pastor o alguna persona con autoridad dentro de la iglesia hace una interpretación o un comentario que va en contra de lo que el mismo texto dice, pues debemos de quedarnos con lo que dice el texto y hacer a un lado ese comentario o esa interpretación. El texto es primero y después, si es acertado, lo que digan los hombres. Si el hombre dice algo que va en contra del texto, a un lado, ¿no? Ahora, lo anterior significa que toda persona en una congregación puede subirse al púlpito a predicar. La respuesta es no. Esa es la respuesta. No todos los miembros de la congregación se pueden subir al púlpito a predicar. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios es un Dios de orden. Siempre lo ha sido, siempre, siempre, siempre. Permítanme. Desde Génesis capítulo 1, nosotros encontramos a Dios estableciendo un orden. Le estableció un orden a la creación. Más adelante nos vamos a encontrar con pasajes que nos dicen que Dios le puso un límite al mar y le dijo: de aquí no vas a pasar. Dios estableció un orden en el cosmos. Dios estableció un orden en nuestras vidas y también estableció un orden en su iglesia. ¿Sabe que Dios ama más y está más interesado en su iglesia que en las estrellas? Y si le dio un orden a las estrellas, claro que le dio un orden a la iglesia también. Y a su pueblo en general, porque hemos hablado, ¿no?, que en el Antiguo Testamento Él separó a una de las 12 tribus de Israel para que se dedicaran al servicio del tabernáculo, a la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví separa a la familia de Aarón para que ellos hagan todas las funciones sacerdotales. También vimos que la familia de Aarón, la descendencia de Aarón, no monopolizó la predicación de la palabra. Dios no señaló eso. Levantó a profetas de casi todas las tribus. ¿Por qué? Porque Él decide a quién va a utilizar y decidió que no está monopolizado por un grupo específico la predicación de la palabra. Y en el Nuevo Testamento el Señor va a establecer también un orden dentro de las iglesias, y aquí es importante prestar atención a eso. Las iglesias, cada iglesia local debe de ajustarse a ese orden. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios capítulo 4, versículos del 10 al 13. Vamos a leer hasta el 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ahí hay que prestar atención, porque se está haciendo referencia a Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante que ahí el apóstol Pablo habla, bueno, es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, de los 5 ministerios. En una iglesia se manifiestan o se deben, no vamos a hablar ahorita de en qué consiste cada uno de estos ministerios, eso es para otro tema, ¿no? Pero en las iglesias se manifiestan 5 ministerios: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. No puedo abordarlos, no es el objetivo de este mensaje, pero los apóstoles a los que hace referencia ahí no se parecen nada a lo que nosotros estamos viendo el día de hoy, ¿no? Y los profetas a los que se hace referencia ahí tampoco se parecen a lo que vemos comúnmente, pero eso es otro tema, ¿no? Pero el Señor es el que establece esos 5 ministerios para la iglesia local, para cada iglesia que hay. En Morelia hay varias iglesias locales, ¿no? Y el orden de Dios es que existan estos 5 ministerios. Y el hombre está llamado a ejercerlos de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí es bien importante entender que el que llama es Dios y el que los establece es Dios. No es la persona, no es el hombre, ¿no? El que los establece, ni el que llama es Dios. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo es este llamamiento? ¿Cómo se sabe que se tiene el llamamiento? Bueno, Dios habla y cada quien debe de discernir la voz de Dios. Y para discernir la voz de Dios, pues se necesita disciplina. Honestamente se necesita mucha disciplina. ¿Para qué? Para orar y para leer la palabra. Ya hemos mencionado, y el mismo apóstol Pedro dijo, que la Biblia, la Escritura, es la profecía más certera que existe. Es nuestra guía más certera. Y Dios nos va a hablar de la manera más segura a través de la Biblia. Y es de la manera en la que yo también me siento más tranquilo, ¿no? Cuando tengo un pasaje bíblico que sustenta lo que estoy sintiendo, ¿no? Yo le puedo decir que yo conozco la voz de Dios, sé cómo me habla a mí, y le habla a todos de una manera distinta, pero a través de estos 2 medios: lectura de la palabra y oración. Y generalmente lo hace junto, y mientras más afina uno el oído, más escucha la palabra de Dios, más escucha uno la voz de Dios y sabe cuando está llamando. Si usted quiere saber a qué lo llamó el Señor, afine su oído, póngase a orar y a leer la palabra, y en un momento Dios le va a hablar a usted y le va a hablar también a la autoridad, y ahí se va a notar, ¿no? Bien, más adelante, en Primera de Timoteo, capítulo 3, nosotros vamos a encontrar al Señor dándole mayor estructura a las iglesias locales. Eso es bien importante que lo tengamos presente. Es estructura para la iglesia local, no para la iglesia en general. Todas las iglesias locales forman parte del cuerpo de Cristo, pero nunca vamos a encontrar, y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante,
a un grupo centralizado. Dios nunca estableció para su iglesia una centralización. Estableció una estructura para las iglesias locales, pero no un aparato central para gobernarlo todo. Estas son palabras para la iglesia local. En Primera de Timoteo capítulo 3, ahí vamos a encontrar los requisitos para ser obispo. Y no se asuste, porque la palabra obispo que utiliza el apóstol Pablo no tiene ninguna relación con el puesto de autoridad que hay en la Iglesia Católica Romana. La palabra obispo significa supervisor. Pablo utiliza en otras cartas la palabra anciano como sinónimo para el término obispo. Y si usted quiere ver lo distinto que es el obispo del que habla el apóstol Pablo con el obispo que maneja la Iglesia Católica, pues solamente hay que ver los primeros requisitos para el obispado en Primera de Timoteo. Vamos a verlos para que se saque de dudas, ¿no? Y vea que son cosas bien distintas. En Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Ya está ahí? Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Los obispos a los que se refiere el apóstol Pablo estaban casados, se casaban, tenían mujer. Ahorita eso sería un escándalo, ¿no? En la estructura del catolicismo romano. Por eso son cosas completamente distintas. Es la misma palabra, pero refieren a cosas completamente distintas. Ellos, los ancianos o los obispos de los que habla el apóstol Pablo, eran los encargados de enseñar la palabra de Dios. Por eso el último requisito que encontramos en el versículo 2 es que sean aptos para enseñar. Se necesita también un don. En otros pasajes el apóstol Pablo menciona que el Espíritu Santo reparte los dones de acuerdo a su voluntad. A todos nos da algún don. No a todo mundo le da el don de enseñar. ¿Por qué? Por la misma razón que no a todo mundo Dios le da el don de tocar la guitarra, ¿no? O tocar la guitarra y la batería al mismo tiempo como le hace mi hermano, pues no todo mundo puede. Dios reparte los dones como Él quiere. Yo no conozco a alguien que dibuje como autor, no, la verdad, que me pueda hacer reír con caricaturas como las que Él hace. No, ¿por qué? Porque Dios reparte los dones como Él quiere y tienen un propósito. Por ejemplo, una vez Thor ayudó a hacer unas ilustraciones para un campamento, si no mal recuerdo, de jóvenes de mis papás, en el que iban cuando ellos eran líderes de jóvenes hace mucho tiempo, en el que el tema era David y Goliat. Y no se me olvida una cartulina enorme en la que hace a David peleando contra Goliat. Es bien ilustrativo y se te queda grabado para siempre. Yo la puedo ver todavía si cierro los ojos, ¿no? Hasta sin cerrarlos. ¿Por qué? Porque son dones que Dios da. A cada quien Dios nos da un don. Y bueno, a algunos Dios les da el don para enseñar. Y pues
a los que Dios quiere usar en estas áreas, ¿no? Pero no, acuérdense que somos parte de un cuerpo, también eso lo menciona el apóstol Pablo, y pues es tan importante el pulgar de la mano como el del pie, ¿no? Y la nariz como las cejas, todos tenemos una función, todos tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y bueno, aquellos que tienen este don y que cumplen con estos requisitos, pues son los que deben de, y son llamados, son los que deben de encargarse de la predicación de la palabra. Debajo de ellos, aquí en este mismo capítulo 3, están los diáconos. Los diáconos tenían varias responsabilidades, entre ellas la atención a la gente. ¿Sabe que es bien importante el trabajo de aquellos que lo reciben en la puerta? De aquellos que vienen y hacen el aseo, de aquellos que recogen las ofrendas, de los que dan los avisos. No están predicando aquí, pero su trabajo es importante también, y están dentro de esta estructura que Dios estableció. Están los encargados de la predicación, que ahorita les llamamos pastores. En el Nuevo Testamento, bueno, aquí también encontramos que uno de los 5 ministerios es el pastorado, ¿no? Están los ancianos o los obispos o los pastores, que son los que están encargados de la predicación, y están después los que están en el servicio. Nosotros vemos esta estructura aparecer desde épocas muy tempranas dentro de la iglesia, en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 6, versículo 2. Hechos capítulo 6, versículo 2, y vamos a leer hasta el versículo 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 12 apóstoles pues se la estaban viendo difícil en este punto de la vida de la iglesia, porque en cuestión de meses la iglesia crece de 100, de 120 a varios miles, a casi una decena de miles, ¿no? Entonces, pues les tocaba hacer de todo, como a veces nos toca, hacerle de todo. Les tocaba ver por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por todos los nuevos, y aparte predicar. Y llega un punto en el que todos los 12 se juntan, probablemente con ojeras, y dicen: no, como que está pesado esto, ¿no? Y pues los 12 dicen: sí, está difícil. Pues vamos a orar a ver qué nos dice el Señor. Se ponen a orar, y esto es lo que el Señor les dice: vamos a buscar de entre nosotros a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les podamos encargar algunos trabajos de la iglesia, para que nosotros nos podamos encargar de la oración y de la predicación de la palabra. Y esta fue una instrucción del Espíritu Santo. Y si usted lee los versículos que siguen, tenemos el listado de los 7 diáconos que nombran,
y que la iglesia funcionó bastante bien. No significa, y nunca piense, que ellos, los 12 apóstoles, pues ya no le entraron a lo demás, como el pastor nunca deja de trabajar en las demás áreas. Nos toca, a veces nos toca hacer aseo y demás. Sí, nos toca, está bien, pero el Señor estableció, bueno, los demás también pueden ayudar. ¿Sabe que el Señor quiere que todos se involucren? No quiere que nada más el pastor esté haciendo todo el trabajo, quiere que todos se involucren. Y si usted le echa ganas en su crecimiento espiritual, en su relación con Dios, tiene buen testimonio, está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da sabiduría, el Señor le va a decir en qué área puede empezar a ayudar, puede empezar a servir. Entonces, esta es la estructura que Dios estableció para cada iglesia local. Están los encargados de predicar la palabra y los que ayudan en el trabajo cotidiano. Somos un cuerpo, todos trabajamos juntos en el mismo propósito. Ahora, el que los apóstoles se hayan dedicado más a orar y a leer la palabra, no significó jamás que el resto de la iglesia, y mucho menos los diáconos, dejaran de estudiar la palabra de Dios. Y lea el capítulo 7 del libro de los Hechos, porque habla sobre el martirio de Esteban. Esteban es uno de estos 7 diáconos iniciales, de los primeros 7 diáconos de la iglesia, y ahí usted va a encontrar cómo lo arrestan y la lección catedrática, porque es la única manera en la que podemos describir, que les da a los miembros del Sanedrín con su discurso. Es un discurso increíblemente completo en el que abarca una muy buena parte de la historia de Israel de una manera precisa, y en el que muestra cómo concuerda lo dicho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con el mensaje de Jesús, y cómo ellos lo estaban rechazando. Y era el que se dedicaba a limpiar las mesas. Había comedores pues comunes, digámoslo así, porque había mucha gente, ¿no?, de la iglesia. Algunos no tenían qué comer y otros hermanos pues decían: a mí me sobra, yo doy, para que ninguno de nosotros pase hambre. Y se empiezan a organizar y crecen los comedores, y pues ahí es cuando los apóstoles dicen: bueno, no puedo lavar los trastes, limpiar las mesas, preparar la cena y luego ponerme a predicar y buscar el tiempo para orar, que nos ayuden estos diáconos. Eso era lo que hacía Esteban en una buena parte. Probablemente se levantaba temprano a ver qué se ocupaba para la comida, se llevaba las cosas con los demás, se ponían a prepararlas. Seguramente había hermanas cocineras muy buenas, probablemente ellos también le entraban a la preparación de la comida, pero las mujeres son mucho más buenas, honestamente, que uno, más que yo. Yo no soy muy bueno para la cocina. Pero, y después de eso, a servirle a los hermanos, acabando eso, a limpiar las mesas, a limpiar los trastes, y a pensar, ¿no?, mañana qué vamos a preparar, mañana qué vamos a hacer. Ese era el trabajo cotidiano de Esteban dentro de la iglesia. Y a pesar de que tenía ese trabajo cotidiano, tenía un conocimiento de la palabra abrumador. Dejó tan impactado a los miembros del Sanedrín que lo único que pudieron hacer es rechinar los dientes de coraje, y así lo dice literalmente el capítulo 7
en los versículos finales de Hechos, por la manera en la que les estaba exponiendo las Escrituras y ellos no le podían refutar nada. Como no le podían refutar nada, lo único que podían hacer era enojarse y ponerse violentos. Entonces, no, el que Dios nos haya llamado a algunos a predicar desde el púlpito no significa de ninguna manera que usted no debe de prepararse, que usted no debe de estudiar. Y pues para lograr esto se necesita disciplina, se necesita echarle muchas ganas a la lectura de la Biblia y a la oración. Y bueno, si usted recuerda, en los versículos que leímos de Efesios 4, vimos que todo el trabajo de los 5 ministerios, el trabajo de los que han sido puestos como autoridades dentro de la iglesia local, deben de llevar a la iglesia de Cristo a la unidad. Y aquí, con este término de la unidad, han surgido varios problemas y detalles a lo largo de la historia, porque algunos han creído que es necesario centralizar la enseñanza de la Escritura, es decir, que haya una autoridad que le dicte a los demás lo que se debe de enseñar en las iglesias, porque ellos consideraron que si una autoridad le dice a cada una de las iglesias que hay en el mundo qué es lo que se debe de predicar, en qué día se debe de predicar y cómo se debe de predicar, pues se va a lograr una unidad dentro de la iglesia. Nada más alejado de la realidad y nada más alejado de lo que enseña la Escritura, porque en el Nuevo Testamento vemos un patrón muy diferente. En el Nuevo Testamento no hay un versículo que nos dé evidencia de la centralización de la enseñanza. La Biblia nunca enseñó la centralización de la enseñanza de la palabra. Y el Nuevo Testamento nos da un montón de ejemplos en el que nos muestra que no se aplica la misma enseñanza para todas las iglesias. ¿Cómo vemos eso? Bueno, Pablo le escribió a muchas iglesias y el mensaje a cada iglesia es bien distinto. El mensaje a los corintios es distinto al mensaje a la iglesia en Roma. El mensaje a los romanos es muy distinto al mensaje a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Filipo y a la iglesia en Galacia. ¿Por qué? Porque cada iglesia vive una situación distinta. Y mire, ¿se acuerda que en el Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3 están el mensaje, las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor? Bueno, de hecho el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis es muy distinto al mensaje que mandó Pablo en su carta. ¿Por qué? Porque la condición histórica de la iglesia es distinta, las situaciones han cambiado, han pasado muchos años. Entre los mensajes a las 7 iglesias ahí en esos 2 capítulos cortitos son bien distintos de una iglesia a otra. El mensaje a Filadelfia es distinto al mensaje a Pérgamo o al mensaje a Teatira. ¿Y qué nos muestra esto? Que Dios es un Dios personal. Es personal para cada uno de sus hijos
y personal para cada una de sus iglesias. Las situaciones que nosotros vivimos aquí en Morelia son bien distintas a las que se viven que viven las iglesias en Ciudad de México, o a las que están en Monterrey, en Guadalajara. Son muy distintas. Es más, dentro de las iglesias de Morelia, las situaciones son muy distintas, las personas son muy distintas, y no se puede estandarizar un mensaje para todas. ¿Por qué? Porque Dios le quiere hablar a cada una de sus iglesias. Dios tiene un mensaje para cada una de sus iglesias, y vemos que así fue como operó Él en el Nuevo Testamento. Había un mensaje para los romanos, había un mensaje para los hebreos, había un mensaje para los gálatas, había un mensaje para los efesios y demás. El mensaje a Timoteo es bien distinto al mensaje a Filemón, y es bien distinto al mensaje a Tito, porque Dios es un Dios personal, siempre lo ha sido así, siempre ha sido un Dios personal. Conoce nuestras necesidades y quiere hablarnos de acuerdo a nuestras necesidades. Y mire, a lo largo de la historia reciente de la iglesia, es decir, de los primeros siglos de la iglesia, no creo que los últimos 15 años, no. A lo largo de la historia del principio de la iglesia, la independencia de cada iglesia era el común denominador. Durante los primeros siglos del cristianismo no encontramos una autoridad central, no la hay, ni siquiera entre los discípulos. ¿Sabe que los 12 discípulos se dispersaron por buena parte del Imperio Romano? Algunos se fueron más lejos y se metieron al Imperio Parto. Hay quienes creen que Tomás estuvo en la India. Hasta esas y pues no tenían comunicación ya entre ellos. Supongo, y no tenemos evidencias, pero probablemente en algún momento pues se llegaron a encontrar 2 o 3, ¿no? Y seguramente se saludaban y decían: oye, ¿cómo vas? ¿Y qué ha hecho el Señor contigo? Tal vez, yo me lo imagino, no hay evidencia de eso, pero puede ser. Pero Pablo no le decía a Pedro qué hacer, ni Pedro le decía a Juan qué hacer, ni Juan a Mateo, ni así. Cada uno fue llamado por Dios a predicar a determinados lugares, y eso hicieron. No se coordinaban directamente uno con otro, porque había a veces cientos de kilómetros, a veces miles de kilómetros de distancia entre ellos. No había celular. El correo duraba meses, podía ser años en llegar, y ellos se estaban moviendo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que no hay un poder central, y cuando mueren los apóstoles no hay un poder central, no hay evidencia de eso. En la historia no hay evidencia de un poder central durante los primeros siglos, no estoy hablando de algunos años, siglos. ¿Y se levantaron herejías en ese tiempo? Sí. ¿Y Dios no ocupó de un poder central para apagarlas? No. Mire, en el siglo II se levantó un señor que se llamaba Marción con una herejía, una falsa enseñanza, y Dios levantó a alguien para pues luchar intelectualmente. No fue a puño cerrado ni nada así, pero Marción tenía sus ideas. Dios levanta a Irineo de Lyon, Francia,
Y él se pone a refutar las enseñanzas de Marción, de una u otra forma. Cuando se levantó Arriano, no se requirió de una autoridad central. Dios levantó a Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría fue el peor enemigo de Arriano. Arriano tenía una herejía. Él fue de los primeros en enseñar que Jesús no era Dios, era el Hijo de Dios, pero él no lo consideraba como Dios. Y Dios levanta a Atanasio de Alejandría y por años le tocó batallar y lo persiguieron a Atanasio de Alejandría, pero Dios no lo dejó. Y así, con todas las cosas malas que llegaron a aparecer en los primeros siglos, Dios levantó a distintos hombres. ¿Notó un detalle aquí? Irineo no era de Roma, él estaba encargado de la iglesia de Lyon, Francia. Atanasio no era de Roma, él fue obispo de la iglesia de Alejandría, en el norte de África. De entre los padres de la iglesia, el que me viene a la mente rápidamente de Roma es Clemente de Roma y ya. Todos los demás no venían de ahí. ¿Por qué? Porque el poder no estaba centralizado en Roma como a veces nos lo quieren hacer creer, ¿no? Había obispados más importantes como el de Alejandría o el de Antioquía o el mismo de Éfeso, el de la ciudad de Éfeso fue muy importante. Dios no necesitó de un sistema central, ni necesita hoy de un sistema central que controle lo que se debe de predicar en las iglesias para guardar la sana doctrina. ¿Qué es lo que necesita? Lo único que necesita es su escritura, la Biblia. Ahí está la sana doctrina. No hay que agregarle, no hay que quitarle. Lo que dice allí, eso es lo que le da unidad al cuerpo de Cristo. Y lo que va a llevar a la unidad a la iglesia es la escritura. Nada más nos puede unir. Ahí están las bases fundamentales de la fe. Ahí está lo que Dios estableció para la salvación. Y mire, entre el protestantismo sí hay divisiones. Nosotros usamos el término de denominación, ¿no? Pero si usted platica con un verdadero cristiano de entre los bautistas, de entre los metodistas, de entre nosotros los evangélicos y de las demás denominaciones que hay, ¿no? Luteranos, va a encontrar que si son de verdad creyentes, compartimos los puntos más básicos de nuestra fe y hay comunión. Yo se lo puedo decir porque yo lo he vivido. Es una de las experiencias pues más bonitas que he tenido. Una vez estuve en Leipzig, en Alemania, en una iglesia, luteranos, ¿no? Y me acerqué con un viejito y empecé a platicar. Y yo era el único que llevaba Biblia y él a la iglesia me dice: ¿traes Biblia? ¿Tú eres de los que todavía traes Biblia? Y yo: sí, aquí traigo mi Biblia. Y empezamos a platicar él y yo, y pues se siente la comunión de los hermanos. ¿Los luteranos son muy distintos a nosotros? Sí, tienen muchas cosas diferentes a nosotros, pero el punto fundamental de nuestra fe es el mismo si somos verdaderos creyentes y nos apegamos a la palabra de Dios. Y hay unidad. Y lo mismo le va a pasar con todos los verdaderos creyentes de las demás denominaciones, porque aunque tenemos algunas diferencias, el corazón de nuestra fe está en la Escritura y eso lleva a la unidad.
y no nos coordinamos. Ellos tienen sus servicios, nosotros tenemos nuestros servicios, pero creemos en la Escritura y predicamos la Escritura. ¿Sabe cuándo fue que se buscó centralizar la enseñanza de la palabra? Todo empieza en el siglo IV después de Cristo. O sea, han pasado ya muchos siglos y anterior a esto no hay una centralización. Pero en este punto ya se ha legalizado el cristianismo dentro del Imperio Romano, y no solamente se legalizó, se legaliza, es decir, ya no los matan ni los aventan a los leones en el 313 después de Cristo, y varias décadas después hay un mito que dice que fue Constantino el que hizo al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. No fue otro emperador, no me acuerdo si es, no voy a dar el nombre porque no estoy seguro, traigo un nombre aquí pero no estoy 100% seguro, entonces no lo voy a soltar, pero fue décadas después de Constantino que la convierte en la religión oficial, y ahí empieza a haber una lucha de poder entre dos obispos, el de Roma y el de Constantinopla, porque son las dos capitales, y los dos están viendo, como decimos popularmente, cuáles chicharrones truenan más fuerte. Los dos están viendo a ver quién puede más, quién domina más, quién tiene más influencia sobre los demás. Se mezcla el poder político allí, porque el emperador de Occidente, donde Roma es la capital, dice: no, ¿sabes qué? Tú vives en mi capital y yo te voy a apoyar con todo, ¿no? Recursos económicos, políticos y demás. Y el emperador del Imperio Romano de Oriente dice: no, pues el de Constantinopla está en mi capital y igual le voy a inyectar, hagan de cuenta, como una campaña política, dinero y poder y demás, porque quiero que él domine. Él es el que está aquí de mi vecino, ¿no? Él es mi vecino, entonces que él sea el poderoso. En resumidas cuentas, no, el proceso fue mucho más complejo, ¿no? Pero allí es donde empezamos a ver que ya hay una discusión política, no doctrinal. O sea, el obispo de Roma no se levantó porque todos dijeron: ay, qué sabios son los obispos de Roma. No. De hecho, los mayores intelectuales, y eso sí lo puedo decir sin miedo a equivocarme, durante los primeros 3 siglos de la iglesia no salieron de Roma. No, salieron de otras regiones de la iglesia. La cosa es que en Roma y en Constantinopla son las capitales del poder político, y ahí es donde empiezan a sembrarse y a meterse cosas que no debieron de meterse nunca a la iglesia. Este problema entre estos dos obispos va a durar siglos, hasta que llega el siglo XI, y ahí se da la primera gran división y se separan los griegos ortodoxos de los católicos romanos por cuestiones de puro poder, pura influencia política. La centralización doctrinal mezclada con el poder político llevó a la iglesia a entrar a una profunda decadencia durante la Edad Media. Y lo único que logró fue llevar a la difusión de muchas herejías y a la perdición de muchas almas. Ese fue el único resultado de haber centralizado, de haberle dado a un grupo el poder de decir: se predica esto y todos me hacen caso. Lo único que generó fue que se enseñaron un montón de herejías por siglos, y por siglos se perdieron muchas almas. Por eso es que nosotros nos mantenemos con las Escrituras, únicamente las Escrituras.
porque el patrón que enseña la Escritura para la iglesia, la estructura que la Escritura enseña para la iglesia, fue la que la llevó a prosperar y a crecer. Cuando se hizo a un lado todo eso, entró la decadencia y la perdición. Bueno, vamos a orar. Padre, muchas gracias por el regalo tan precioso que es tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque ahí nos dejaste la luz y vivimos en un tiempo tan precioso que cualquier persona puede tener una Biblia. En las manos de cualquier persona puede estar la Escritura, porque ya está en medios digitales y en los teléfonos la puede leer cualquier persona. Ayúdanos a sacarle provecho, Señor, porque a pesar de que el acceso a la Biblia es tan fácil, siguen creciendo las falsas enseñanzas, siguen creciendo los falsos maestros, porque las ovejas no conocen lo que dices tú y no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en esto, porque vivimos tiempos peligrosos, tiempos en los que la misma iglesia protestante ha abandonado las Escrituras y se ha entregado a las emociones, y por eso escucha cualquier cosa, aunque evidentemente vayan en contra de tu palabra. Ayúdanos a entender que nos has llamado a todos a ser sacerdotes. Todos tenemos el llamado a enseñar lo que dice tu palabra. Ayúdanos a tomarlo en serio y a esforzarnos y a ser valientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Sígase cuidando. Ya no se ve tan lejos la luz del final del túnel, ¿no? Entonces sí, ya dicen que a la mitad de diciembre ya va a haber una vacuna aprobada y que se va a empezar a distribuir, por lo menos en Estados Unidos. Se supone que para mediados de diciembre van a tener 60 millones de vacunas allá. Pues en un rato llega aquí también, ¿no? Y pues las cosas van a mejorar, pero en lo que mejoran bien, sígase cuidando, vamos a seguir siendo prudentes, y si quiere, véngase, le esperamos aquí el domingo a las 11 de la mañana, el próximo miércoles nos vemos aquí también a las 7 de la noche, y pues que pase muy buena noche, que el Señor le bendiga.